que nos hemos quedado anterior. ¿Bien? Hemos visto todo lo que es el presente simple, hemos visto ejemplos, han hecho ustedes oraciones y como les he mencionado, lo han hecho de manera correcta, no ha habido problemas, ¿no? Con los ejemplos que les había puesto. Han hecho preguntas, me han hecho de esta forma, como les había pedido justamente, ¿no? Que me hagan en forma de preguntas, sus respuestas. Me han preguntado por WhatsApp, me han consultado, esta pregunta está bien, esta pregunta está mal, etc. Me han hecho lo que les he pedido. O sea que no tengo quejas al respecto, que sí que están trabajando conscientemente en ese aspecto, ¿no? Así que yo creo que no hay más dudas sobre esto, sobre lo que es el presente, ¿no? Vamos a irnos ahora a una forma de pasado, ¿no? En la que nosotros, porque hay varias formas de pasado, pero vamos a ver la más común, la más simple, ¿ya? La que tenemos que, por ende, en este inglés básico que estamos viendo, aprender, ¿no? O por lo menos entenderlo un poco, ¿no? Como os he dicho, es la base para poder entender cualquier texto. Si es que no tuviésemos acceso a Internet, si es que no tuviésemos acceso a una computadora, un diccionario, por lo menos podríamos reconocer, ¿no? de esta forma, ¿no? Aprendiendo cómo más o menos se conjugan lo que son los verbos, ¿no? Y en este caso, cómo se conjugan en pasado, ¿no? Esto es por si acaso el documento que les he enviado, donde está esta lista de verbos irregulares en debido fijar, pero lo vamos a utilizar después de explicarles esta parte, ¿ya? La parte de lo que es el pasado, ¿no? Past simple, dice acá, ¿no? El pasado simple, ¿ya? El pasado simple equivale al pretérito, ¿ya? El pretérito imperfecto o pretérito o perfecto también del inglés. Se lo combina en ambas partes, dice, ¿no? Acá lo que nos menciona la diapositiva. ¿A qué nos referimos con pasado o pretérito? A una acción que ya se desarrolló en cierto tiempo en el pasado, algo que ya sucedió. Por ejemplo, dice acá, I played, dice, ¿no? Yo jugué. I played, acá está su complemento, dice basketball, ¿no? Dice, yo jugué baloncesto, ¿no? Esa es su traducción. Más que nada, nosotros no utilizamos mucho esta forma, ¿no? Dice acá, esta es la que nosotros más utilizamos, ¿no? Si es que no se ve o algo así, me dicen, ¿no? Lo voy a tratar de agrandar. Dice, yo jugué baloncesto. Esa es mayormente la forma en la que nosotros usamos el pasado. Y esa es la forma en la que nosotros vamos a utilizar esto del pasado simple, ¿ya? El pasado simple no tiene el verbo to be. Y el verbo to be es un verbo irregular, ¿ya? ¿A qué se refiere con irregular? Que es diferente, ¿no? Que tiene su propia regla, su propia forma, ¿no? De combinarse con los verbos. En este caso, el verbo to be, dice, que es el verbo ser estar, hemos visto en el presente, dice, tiene un pasado específico. En este caso, una palabra diferente para ser el pasado. Como es el caso de acá, dice, I was, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo fui, yo era, yo estuve o yo estaba, ¿no? Y su forma negativa, que es I wasn't, ¿no? O I was not, también puede ser. Acá está la forma contraria, tranquilamente podemos decir was not, ¿no? Tranquilamente se puede decir de esa forma, ¿ya? Cualquiera de las dos, ya les había dicho, es válido. Forma corta o forma contraída, perdón, o bien la forma larga. Se puede utilizar. Entonces dice, I was, yo fui, I was, yo era, I was, yo estuve, ¿no? I was o yo estaba también, puedo decir. Y al decir wasn't o was not, estoy diciendo o estoy negando esto. Digo, yo no era, yo no estaba, ¿no? ¿Se entiende? Y para hacer la forma interrogativa, ¿se acuerdan que en el verbo to be, en presente, simplemente se llevaba este verbo delante? Pues lo mismo se hace acá en lo que es el pasado, ¿no? Se lleva el verbo to be, obviamente ya en pasado, delante del pronombre, ¿no? Eso lo vamos a ver con ejemplos. Para you se utiliza no was, sino were. Ese es su pasado, ¿no? El pasado de are en este caso. En presente decíamos you are, ¿no? Acá así como en presente decíamos I am,
¿no? Y su pasado es I was de you, era you are en presente, y ahora en pasado vamos a decir you were. ¿Qué va a ser? Tú fuiste, tú eras, tú estuviste o tú estabas, ¿no? Su forma negativa, you weren't, o que podríamos tranquilamente decir were not, ¿no? La forma larga, ¿no? Se puede utilizar cualquiera de los, o bien podemos decir you weren't, o bien podemos decir were not. Igual, ¿no? Es igual, lo mismo significa. Sería el pasado de esto. Tú no estabas, tú no eras. Y para hacer la pregunta, se lleva el verbo to be, en este caso en pasado, were, you, y lo que corresponde, el complemento. En presente decíamos are you, en este caso decimos were you, ¿no? Siguiente. Para las terceras personas, ¿se acuerdan que era diferente? Decíamos is, para he, she, it, siempre utilizábamos is. Vamos a utilizar en este caso ya en pasado el mismo was de I, ¿ya? El mismo was de la primera persona, o sea, he, she, it, was, ¿no? ¿Qué quiere decir? Él era, ella estaba, ¿no? O ella fue, etc. Cualquiera de estos ya combinado con ella, o con él, o con eso también, con it, ¿no? Ya sea el animalito o la cosa, ¿no? Cualquier cosa, objeto, etc. Y acá sería su pasado, en su forma negativa, ¿no? Sería he, she, it, wasn't, que puede ser lo mismo también que este de acá que hemos puesto para lo que es la primera persona, ¿no? Tranquilamente podemos utilizar was not, ¿no? Si quisieran ustedes utilizar la forma larga, sería was not, ¿no? Y lo que es para la forma, lo que es para la interrogación, igual, ¿no? Llevamos el was delante, was he, o podemos decir was she, o was it, ¿no? Para hacer la pregunta. Eso igual lo vamos a ver en un ejemplo. Y para los demás, para we, para you y para they, sus pasados son were, como están acá en los tres casos, que podemos decir en su forma larga y en negativo were not, o weren't. Podemos decir we weren't, you weren't, they weren't, ¿no? ¿Qué significa? Nosotros éramos, nosotros estábamos, ustedes eran, ustedes estaban, ellos eran, o ellas eran, o ellos estaban. Y al decir en forma negativa, nosotros no éramos, no estábamos, no fuimos, ¿no? Entonces, es simplemente la forma negativa de este pasado, ¿no? Entonces, ese es el pasado simple del verbo to be. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá dice, I was in the mechanical workshop, ¿no? Y acá tenemos algo que nos complementa el pasado. Yesterday. Yesterday significa ayer. Entonces dice, I was in the mechanical workshop yesterday. O sea, yo estaba, ya no digo yo estoy, ¿no? Si quisiera decir yo estoy, tendría que decir allá, yo estoy. Pero como estábamos hablando de ayer, entonces no puedo decir yo estoy. Digo I was, yo estaba en el taller mecánico, in the mechanical workshop, ¿no? In the mechanical workshop, eso es taller mecánico, ¿cuándo? Ayer, yesterday, ¿no? Entonces para eso nos sirve esto. Acá, por ejemplo, está negando, dice, she wasn't at home this morning. Dice, ella, dice, no estaba. Si se fijan acá, está en la forma contraída. Que también podemos decir, o podemos hacer en la forma larga, was not, en vez de wasn't. Podemos decir, she was not, y significa lo mismo. Ella no estaba en casa esta mañana. No estaba en casa esta mañana. Entonces, cualquiera de las dos formas, ya sea la forma larga o la forma corta, como estaba al principio, ¿no? Cualquiera de los dos funciona. Esa es la forma negativa. Y acá hay una pregunta para ellos. Para ellos, fíjense que siempre va a ser where, acá está, ¿no? Si es que tienen cualquier duda ustedes cómo se hace una pregunta, se van a esta listita. Dice, ¿cómo se hace la pregunta para they? Con where delante. Entonces decimos, were they in Santa Cruz last week? Estaban, dice, ellos en Santa Cruz la semana pasada, dice last week es la semana pasada. Entonces, de esa forma se hace una pregunta. Entonces, esta estructura siempre se va a mantener, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos para I was, para you were, para he, she, it, va a ser was, ¿no? Aquí está.
Podemos marcar incluso de otro color, de color amarillo, para distinguir. Ahí está. Y para we, para you y para they siempre se va a combinar con este where. Bien, voy a compartir otra parte para explicaros mejor esto con ejemplos que nos corresponden a nosotros. Un ratito. ¿Dónde está? Estamos acá en lo que es el tiempo pasado del inglés. Vamos a ver si there is después. Ejemplos del pasado del verbo to be. Ejemplos del pasado del verbo to be. Decíamos, ¿no?, que en presente, ¿no?, decíamos acá, I am a mechanic, ¿no? ¿Qué era esta oración? Yo soy un mecánico. Estoy hablando en presente, ¿no? ¿Cómo hago su pasado? ¿No? El pasado de am, como habíamos visto en los anteriores cuadros, va a ser siempre was, ¿no? Entonces, eso es lo único que voy a cambiar. Lo demás, el complemento, a mechanic, se va a mantener, ¿no? Venga. Entonces, ¿qué digo? Yo soy un mecánico, acá en tiempo presente, acá ya en tiempo pasado. Digamos que era, ya no lo soy, digo, I was a mechanic. Yo era un mecánico, ¿no? Acá, para they are in the mechanical workshop, decíamos, teníamos el ejemplo en presente, ellos están en el taller mecánico. ¿Cómo digo en pasado? En vez de are, ¿no?, de este are que estamos viendo acá, ¿no?, vamos a colocar simplemente lo que es el were, que es el pasado de are. Lo decimos they were, y lo demás podemos directamente incluso copiar, como estoy haciendo yo. Vamos a decir, ellos estaban en el taller mecánico. Ahora, para esto podemos utilizar frases especiales, como por ejemplo la que hemos visto, ¿no? Vamos a decir, yesterday. ¿No? ¿Qué significa eso? Le estamos dando una información extra. ¿Cuándo estamos diciendo? Entonces dice, ellos estaban en el taller mecánico ayer. Digamos que hoy día no sabemos, hoy día no estaban, ¿no? Pero ayer sí lo estaban. ¿No? Ellos estaban en el taller mecánico ayer. Acá también puedo decir, yo era un mecánico el año pasado. Last year. Digamos que este año ya no lo soy. Acá last year es el año pasado. Entonces estamos especificando incluso un tiempo en el pasado, ¿no? El año pasado, ayer, ¿no?, esta mañana, ayer en la noche, etc. Por ejemplo, aquí podemos decir él. Fíjense, el verbo para el verbo to be es is. Dice, ¿no? Él está en el instituto. Eso en presente, ¿no? ¿Cómo digo él estaba en el instituto ayer en la noche? Entonces, he was, ¿no? Y lo demás, como has hecho, se copia directamente. Se copia directamente. He was at the institute, ¿no?, last night. Last night, anoche. Entonces, estamos hablando ya en tiempo pasado. Entonces, si se fijan, es sencillo. Simplemente es cambiar el verbo que utilizamos en presente is por el que corresponde. En este caso, para he, para she y para it, was. Para they, para we, para you, se utiliza are en tiempo presente. Y lo vamos a cambiar para hacer el pasado, simplemente a were. Y acá, para la primera persona, que es un poco especial, en este caso, utilizamos el I am y vamos a cambiar por el was, ¿no?, que es el mismo que se utiliza con estas otras personas, he, she, it, ¿no? Está ahí. Espero que esté claro, ¿no? Esas serían las formas en las cuales nosotros cambiamos, ¿no?, el verbo to be de presente a su pasado, ¿no? Si queremos verlo así, aquí está, ¿no? Estos son los pasados, ¿no? Lo vamos a remarcar si quieren ustedes para que se den cuenta, ¿no? Pero con esto de lo que son los tiempos, los adverbios del tiempo,
¿no? Es más fácil darse cuenta, ¿no? Lo vamos a colocar de color azul, para que se den cuenta. Esos son los pasados. De presente estamos transformando a pasado, haciendo simplemente un cambio. El verbo to be a pasado. De am a was, de are a were y de is a was, ¿no? Forma negativa veíamos, ¿no? La forma negativa del verbo to be, fácil y sencillo, ¿no? Ya diríamos el not y era forma negativa en el presente. Y lo mismo pasa en lo que es en el pasado. I am not a doctor, digo, ¿no? Yo no soy un doctor en tiempo presente, ¿ya? ¿Cómo hago la oración en tiempo pasado? Yo no era un doctor, digamos que ahora sí soy. Me he vuelto a estudiar o lo que sea, ¿no? Ya soy un doctor. Entonces, digo, yo no era. Acá sería was directamente y lo copiamos de acá tal como está, ¿no? Y lo pegamos, ¿no? Si se fijan, lo único que ha cambiado, ¿qué cosas? Le hemos cambiado el was, ¿no? De am, lo hemos puesto was y ya se ha vuelto en pasado. Digo, yo no era un doctor. En el caso de are, ¿no? Incluso ya podemos copiar antes de nada esta parte, ¿no? Copiar acá. Porque va a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar, que va a ser que le vamos a aumentar el were not. Eso lo vamos a cambiar. De are lo estamos cambiando a were y ya está en pasado. Acá dice nosotros no estamos en una tienda de mecánica. Y acá decimos nosotros no estábamos, ¿no?, en la tienda de mecánica. Entonces simplemente hemos hecho el cambio de are a were. Nada más. En el caso de she, ¿cómo sería? Dice, she's not a mechanic. Ella no es una mecánico. Está hablando en presente. Lo mismo. Vamos a colocar, en vez de is, vamos a colocar was. Y, como les había mencionado hace rato, simplemente lo vamos a copiar y pegar aquí, ¿no? Y al hacer simplemente el cambio de is a was, ya lo estamos volviendo en pasado negativo. Esto es decir, si se fijan, el not se mantiene, a doctor, lo que es los complementos, mechanical store, a mechanic, son complementos, no cambia. Lo único cambiado es el de is a was. Dice, she was not a mechanic. Ella no era una mecánica. Ahora ya es tal vez 15. Ella, pero no era antes en el pasado. Así como ellos en el pasado no estaban en una tienda mecánica. O como en el pasado acá, yo no era un doctor. Esa es la forma negativa del verbo to be. Sencillo. Espero que lo vean de esa forma, ¿no? Simplemente es cambiar de lo que es el verbo to be en presente a pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con la forma interrogativa? Acá también tenemos unos ejemplos, ¿no? O creo que de acá no he puesto los ejemplos. Ya, vamos a poner. La forma negativa del verbo to be, ¿no?, en lo que es el pasado, es igual sencillo. Lo único que hacemos es llevar el verbo adelante y ya. Decíamos, por ejemplo, are. Preguntábamos, ¿no?, en lo que es el presente simple. Are you a mechanic? Por ejemplo, ¿qué estamos preguntando? ¿Eres tú un mecánico? Decimos, ¿no? Are you a mechanic? Profe, ¿lo puede agrandar un poco, por favor? Así siempre es, ¿no? Para que no se pierda. Vamos a agrandar un poco la letra más. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Are you a mechanic? Está en presente. ¿Eres un mecánico? Está preguntando en presente. ¿Cómo hacemos la misma pregunta, pero en pasado? ¿Eras tú un mecánico antes, hace años, hace 2 años, hace 3 años? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Lo único que vamos a cambiar, como hemos visto en los anteriores casos, es el verbo.
¿no? En este caso el verbo to be, are. En vez de are, vamos a colocar ¿qué? Where, que estamos viendo ahorita. ¿No? Decimos, where you are. Were you a mechanic? Y no se olviden siempre lo que es el signo de interrogación al último, ¿no? Nunca al principio, siempre al final, ¿no? Were you a mechanic? ¿Eras tú un mecánico? Eso estamos preguntando, ¿no? Ya, pero en pasado. Una pregunta más. Hacemos is he se preguntan, dice, ¿is he in the mechanical workshop? ¿Está él en el taller mecánico? ¿O está él en el taller directamente? Es que se supone que estamos hablando del taller mecánico. ¿No? ¿Está él en the mechanical workshop? ¿No? Es la pregunta, es en presente. Pero digamos que ya ha pasado la acción. Queremos saber de ayer, de antes de ayer, si estaba él en el taller mecánico. ¿Cómo hacemos? Lo mismo vamos a copiar, si quieren decirlo así. Lo único que vamos a hacer es cambiar este is. ¿Por qué? Por lo que corresponde con lo que está en la tablita ahí, que es el was, ¿no? Y lo demás lo copiamos. Lo vamos a copiar. Lo vamos a copiar tal cual está. Porque no sufre ningún cambio, ¿no? Solo todo lo demás que está después del verbo to be. ¿No? Si se dan cuenta es lo mismo. He está acá, in está acá, de aquí, mechanical igual, workshop lo mismo. ¿No? No ha habido cambio en esa parte. ¿No? Entonces lo único que hemos hecho, hemos cambiado el verbo to be, ¿no? A pasado y ya tenemos la oración o la pregunta en este caso en pasado. Entonces, como se pueden fijar en esa parte, no es muy complejo en el verbo to be hacer el pasado. Para los demás verbos sí es complejo, ¿no? Sí es un poco más difícil, porque no son tan sencillos. Además que utilizamos auxiliares, como han visto. Pero para el verbo to be, su pasado es así de simple. Simplemente es cambiar, ¿no? Lo que es el is por was, el are por were, el am por was, y ya tenemos todo resuelto. ¿No? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? ¿Está claro? Para pasar al siguiente punto, que son los demás verbos con los que han hecho oraciones ahora, ¿no? Han hecho oraciones con el fix, han hecho oraciones con el change, han hecho oraciones con el clean, con buy, con get, y eso vamos a ver cómo se hace en pasado. No es tan fácil, es adelanto como el verbo to be, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar y hacer que sea un poquito más sencillo de entender, ¿no? Bien, entonces no hay preguntas. Vámonos a la parte de lo que es el... Profe, una pregunta. Sí, dime, hermano. Profe, una pregunta, a ver, aquí estaba leyendo el there was como singular, se le dice, con nombres en singular, y el there were en plural. Eso es así, ¿no? A eso estás refiriendo, ¿eh? Sí. Ya. Este there was y there were están haciendo referencia a lo que es había y hubo. O sea, trabajan juntos, ¿ya? Pues, queremos decir, había algo en pasado, ¿ya? Enseguida les voy a explicar eso. Bien que me recuerdo, bien me está olvidando eso. ¿Ya? Es Okay. Justamente eso. Antes de dejar el Oh, qué corchito. Sí, profe. Ya. Antes de dejar esto, antes de pasar a lo demás. ¿Ya? Aquí he hecho un cuadrito, porque es algo que no les he mencionado al principio. ¿Ya? Se ve ahí, ¿no? En la pantalla, bien, lo van a decir por si acaso. ¿Ya? Tenemos lo que es el der is y el der are, ¿ya? Es el der is y el der are, por si acaso. De ahí vamos a partir. ¿Qué es el presente de lo que me estabas mencionando?
there was y there were. ¿Ya? El there is y el there are tienen el significado de hay, ¿no? O sea que hay algo, ¿no? Que existe algo. Por ejemplo, acá siempre trabajan juntos, por si acaso. There is, ¿no? No estarán así unidos, pero trabajan juntos de la mano estos dos. There is para una sola cosa y there are para más de uno. En este caso queremos decir que hay un motor en el coche, ¿no? Decimos, there is an engine in this car. ¿Qué estoy diciendo? Hay, estos dos juntitos trabajan como el verbo hay en español, un motor en este coche. Eso no está diciendo. Y como estamos hablando de uno solo, se utiliza there is, ¿no? Estos dos juntos significan hay entonces. Hay una sola cosa, un motor en este coche. En el caso que hubieran 4 bujías, ¿no? Como está acá el ejemplo, ya no podemos utilizar there is porque se utiliza, como decía, para una sola cosa. El significado sigue siendo hay. Para nosotros en español simplemente hay, no tenemos un hay para plural, no tenemos un hay para singular, simplemente hay. En inglés sí hay esa diferencia, ¿no? Entre there is y there. Entonces, si quiero hablar más de una cosa, que hay más de una cosa, entonces utilizo there are, ¿no? Acá estoy diciendo there are, que significa hay también, pero ¿para qué? Para más de uno. En este caso, 4. ¿Qué cosa? Bujías, ¿sí? ¿Dónde? En este motor. Eso nos está diciendo, ¿no? There are 4 spark plugs, ¿no? In this engine. Hay 4 bujías en este motor, ¿no? Ese significado tiene el there is, el de hay, ¿no? Acá dice there is, se usa con objetos en singular y there are se usa con objetos en plural, ¿no? Justamente acá se ve eso. There is, uno solito, un motor, y there are, fíjense, para 4, 5, 6, 20, 30, 1000, algunos, ¿no? Se puede utilizar varios, ¿no? Un montón de, se puede utilizar para eso, ¿no? There are. Siempre que sea más de uno, utilizamos there are. Siempre que sea uno solito, there is. Ese es el presente del there was, ¿no? Y del were que me estabas mencionando. Tiene una forma negativa, ¿no? En el cual simplemente, al igual que el verbo to be, le aumentamos el not para decir no hay, como está mencionado. No hay. ¿No? En ambos casos se utiliza como no hay, fíjense, there are y there are. Solo que con la diferencia es el there is not se utiliza para uno solo y el there are not se utiliza para más de uno. Y acá, por ejemplo, estamos en este ejemplo decimos there is not an airbag system in that car. ¿Qué estoy diciendo? No hay un sistema de bolsa de aire en ese coche. Recuerden que that es ese, ¿no? Entonces, there is not. Estoy negando simplemente. No hay, ¿no? Es igual que el verbo to be, ¿no? En realidad es el verbo to be, si se fijan, no es el is del verbo to be. Entonces, para ser de forma negativa, simplemente le diríamos not. Entonces, funciona también lo mismo. Decimos, there is not an airbag system in that car. No hay una bolsa de aire o un sistema de bolsa de aire en ese coche. Estamos hablando de uno solo. Acá nos habla de 16, de 16. Entonces, por lo tanto, tenemos que utilizar el there are. Y como estamos haciendo una negación, utilizamos el not. ¿No? ¿Por qué? Porque siempre después del verbo to be, sea el a, sea el i, sea el am, se utiliza el not. ¿No? En ambos casos hemos colocado lo que es el not. Entonces acá decimos, no hay 16 válvulas en esta culata. Eso es lo que nos está diciendo acá. There are not, o sea, no hay, ¿no? Pasa desde la negación, no hay 16 válvulas en este o en esta culata. Estamos haciendo la negación. Ahora bien, se puede utilizar la forma contraída que les había mencionado en el anterior caso, de lo que es el verbo to be. Y podemos decir, there isn't a sunroof in the car. ¿Qué estoy diciendo? No hay un techo solar, un quemacocos o sunroof en el coche. Y acá en la parte del aren't, que es la forma contraída, ¿no? También significa no hay. No hay anillas del pistón en la tienda de mecánica. ¿No?
Cambiaremos esto por story. Story es más utilizado para esto. Entonces estamos diciendo, no hay anillas en esa tienda de mecánica. ¿No? Recuerden que edad es esa. Mechanical store. Entonces, ese es el verbo no hay. No les había mencionado eso al principio, ¿no? Creo que se me pasa esa partita de no hay. No sirve este there is y este there are para decir que hay o no hay algo en determinado lugar, ¿no? Como en este caso. Estamos diciendo que no hay, ¿qué cosa? 16 válvulas en esta cola. O no hay bujías en este motor, digamos que lo vamos a sacar. O no hay el filtro de aceite, ¿no? There is not the oil filter. Puedo decir, ¿no? Puedo cambiar acá, puedo decir, there is not the oil filter. The oil filter. Y puedo decir dónde. No hay el filtro de aceite en ese coche, ¿sí? O bien en ese motor. ¿Sí? Entonces nos sirve para decir qué hay o no hay en determinado lugar. No hay el filtro de aceite en ese motor, ¿no? Acá podemos decir que no hay las bujías, no hay las válvulas, no hay los resortes de válvula, etc. ¿No? Se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos decir, en vez de 16 de valves, podemos decir there is not 16 cilindros. Directamente, cilindros, ¿no? No hay 16 cilindros en esta culata, vamos a decir, o en este motor, ¿no? O en este bloque del motor. Engine block. Entonces, estamos mencionando algo que no hay, ¿no? Y acá decíamos algo que sí hay, ¿no? Pregunta, fácil. Lo único que hacemos es este mismo is que estamos haciendo aquí en la afirmación, lo estamos llevando adelante. Igual que el verbo to be, lo mismo, ¿no? Fíjense, aquí está, en vez de decir there is, decimos is there. En vez de decir there are, decimos are there, y ya estamos haciendo la pregunta. Y significa hay como pregunta. Por ejemplo, aquí dice, is there a tachometer in the dashboard? ¿No? ¿Hay un tacómetro en el tablero? Eso nos está preguntando acá. Is there a tachometer in the dashboard? Es uno solo. En el caso que fueran dos, por ejemplo acá, como son dos, estamos preguntando con are there. Dice, are there two windshield wipers in the car? ¿Qué nos está diciendo? ¿Hay dos limpiaparabrisas en el coche? Entonces, no es muy complejo tampoco el uso del there is. Acá hay otro ejemplo, dice, is there an ABS system in that car? ¿Qué estoy preguntando? ¿Hay un sistema ABS en ese coche? Y acá no sabemos el número, pero sabemos que es en plural, fíjense, gaskets, dice, ¿no? Are there some gaskets in the toolbox? ¿Qué está preguntando? ¿Hay algunos empaques en la caja de herramientas? ¿No? Hay algunas juntas en la caja de herramientas, ¿no? Forzosamente estamos hablando en plural porque estamos diciendo gaskets y además algunas son, ¿no? Entonces, está preguntando si hay algunas, ¿no? O hay algunos empaques en la caja de herramientas. Entonces, de esa forma se utiliza el there is y el there are para mencionar si hay, no hay o en forma de pregunta, ¿no? Que nos estamos viendo acá. Ahora bien, lo que ven ahí en el cuadrito eso del Word que me has preguntado es lo mismo que esto, pero ya en pasado, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos lo que es una pregunta. Dice, ¿is there an alternator in the car? Está preguntando, ¿no? ¿Hay un alternador en el coche? Alternator es por si acaso. ¿Hay un alternador en el coche? Sí. Dice, ¿hay un alternador en el coche? O no hay un alternador en el coche. Fíjense, es la misma forma de responder que en el verbo to be. ¿Is there an alternator in the car? Yes, there is an alternator in the car. O no, there is not an alternator in the car. No hay un alternador en el coche.
Por ejemplo, es en plural. Dice, are there valve springs in the cylinder head? Hay, dice, resortes de válvula en la culata, en esta culata. Dice, sí, hay resortes de válvula en esta culata o no hay resortes de válvula en esta culata. Esa sería la forma en la que responderíamos a esta pregunta, por si acaso. En el caso de los pasados de esto, del is y del derar, es lo que nos menciona Profe, el texto. Sí, dime, hermano. en yes y no, ¿se hace que poner la coma o no se puede, digamos? O si es así. Mayormente se coloca, ¿no? Mayormente para hacer la diferenciación. Es como decir un énfasis. Sí, y empezamos lo que es la respuesta. Sí hay. ¿No? Pero en el caso de esto, no hay. Entonces, por eso es que mayormente se coloca, ¿no? Para hacer un énfasis. Ya, gracias, profe. ¿No? Ahora sí les pasaré el ejemplo de lo que me estaban mencionando acá, del was, lo que ustedes ven ahí en lo que es el pasado de esto, ¿no? Tenemos ya en vez de there is y there are, ¿no? Lo que es el there was para singulares en pasado y lo que es el there were para plurales en pasado, ¿no? En el caso de esto ya no sería hay, sino hubo. Entonces, there was y there were se utilizan para esto. Por ejemplo, decíamos, there is a cylinder head, digamos. Cylinder head. ¿Qué es un cylinder head? Una culata, ¿no? Entonces decimos, there is a cylinder head in this engine. Estamos diciendo o estamos afirmando que hay una culata en este motor, ¿no? ¿Qué tal si se lo han sacado? ¿Qué tal si lo han llevado a otro lado o han ido a buscar con esos repuestos? Entonces, ¿no? Y eso pasó cuando, ayer o antes de ayer. Entonces ya estamos hablando de una acción en pasado. Entonces podemos decir en vez de Profe, disculpe, ¿puede lo único aumentar que la cambiamos. fuente, por favor? Ya. Nos olvidamos entonces. Ya, ahí está. Espero que se vea bien. Ya. Tenemos entonces el there is, donde decíamos ¿ya? En este caso, ¿no? Para hacer el pasado de esta oración, ¿ya? Por si acaso, lo único que vamos a hacer es lo que hemos hecho en el verbo to be, ¿no? Cambiar el is, ¿no? Y en vez de is, ¿qué vamos a colocar? Was. Nada más. There was y lo demás, ¿ya? Como les he mencionado hace rato, se copia. Porque no va a cambiar eso. Entonces decimos, ¿no? Había una culata en este motor. Estamos ahí afirmando esto, ¿no? Aquí dice, hay una culata en este motor. Aquí dice, había una culata en este motor. ¿Cuándo? Ayer. Vamos a decir incluso yesterday. Se puede decir incluso, ¿no? Había una culata en este motor. ¿Cuándo? Ayer. O ayer había una culata en este motor, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es, en vez de is, colocar el was, ¿no? Vamos a un ejemplo más. Tenemos el de are, teníamos, ¿no? There are, decíamos, for spare parts, decíamos, ¿no? Hay 4 bujías, decíamos, ¿no? En el motor. Hay
4 bujías en el motor, es lo que estamos mencionando. Hay 4 bujías en el motor. Es una afirmación y está en presente. ¿Qué tal si igual lo mismo, ¿no? Se van a sacar las bujías, ¿no? Con pumitas en el taller, a veces lo sacan, se pierde, etc. Entonces, decíamos, o podemos decir en pasado, en vez de AR, ¿qué vamos a utilizar para hacerlo en pasado? Vamos a utilizar el were, que es el pasado de AR. Entonces, del were, y como les mencionaba hace rato, lo que sigue en el complemento se copia tal cual está. ¿No? Entonces decimos, había 4 bujías en el motor. Había. ¿Cuándo? Anoche. Digamos que anoche ya se lo han lanzado, ¿no? Se lo han robado. ¿Quién sabe? ¿Sí? Anoche, ¿no? Anoche es last night. Entonces, ¿qué hemos hecho? Simplemente hemos cambiado de are por el were. Y bueno, le hemos aumentado, si quieren decirlo aquí, un adverbio de tiempo, anoche, ¿no? O ayer en este caso. Que puede o no puede estar, igual se va a entender, ¿no? Ese enunciado, esa oración, etc. ¿No? Para hacer la forma negativa, por si acaso, de esto. ¿No? Acá mismo les voy a mencionar lo que parece la forma negativa de esto, lo que hacíamos acá, ¿no? Decíamos, there is no the way filter in the gym. No hay, decíamos, no en presente. Para que sea en pasado, simplemente colocamos el was y ya está. There was not the way filter in the gym. O sea, no había, ¿no? El filtro de aceite en este momento. ¿Cuándo? Anoche, ayer. Acá dice, hay, o no hay, ¿no? 16 en este momento. Entonces, en vez de are, ¿qué cosa voy a colocar? Were. No había 16 cilindros en este motor, o en este bloque de motor. ¿No? Igual, claro que esto es una versión un poco forzada, no lo hemos cambiado. Otra cosa, por favor. ¿No? Entonces, es simplemente cambiar lo que es is por was y are por were para hacer el pasado. ¿No? Lo mismo va a suceder en lo que es pregunta, ¿no? Dice, is there a tachometer in the dashboard? En el dashboard, perdón. Dice, hay un tacómetro en el tablero. ¿Qué tal si eso ya pasa hace tiempo? Entonces, en vez de is, voy a colocar, siempre con mayúscula, was. There a tachometer in the dashboard. Había un tacómetro en el tablero. Y estamos cambiando el tiempo. Había, decimos, ¿no? Y acá igual, en vez de are, voy a colocar were there 2 windshield wipers in the car. Había 2 limpiaparabrisas en el coche. Entonces, estamos hablando ya, como decía, en pasado, ¿no? En algo que ya sucedió, como os mencionaba. Puede ser ayer, antes de ayer, anoche, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, etc. ¿No? Que enseguida vamos a ver cómo se dice, ¿no? Entonces, ese es el uso del is there y el are there, y su pasado, el was there y el were there, ¿no? Entonces, es lo que nos menciona acá en lo que es el documento que les he pasado, ¿no? Les voy a compartir el documento. Hasta mientras, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo, ¿no? Esto es lo que justamente nos está diciendo, ¿no? El había o hubo, ¿no? El había o hubo, there was con nombres singulares y there were con nombres en plural. Este es el pasado. Acá, por ejemplo, en este ejemplo dice, there was an accident last week. Dice, hubo un accidente la semana pasada, ¿no? Por el caso separado, ¿no? Hubo un accidente la semana pasada. Acá, there were 5 books on the table, ¿no? Había
5 libros sobre la mesa. Digamos ayer, digamos anoche, la semana pasada, etcétera. Digamos que ya lo han hecho desaparecer, etcétera, ¿no? Pero es algo que había en un tiempo pasado. Es el del was y el del will, que me estaba olvidando, ¿no? Que por si acaso les he mencionado, ¿no? ¿Está ahí claro o no? ¿O difícil, muy difícil? ¿No se entiende? ¿Está muy complicado? ¿No está muy complicado? Más o menos, ¿no? Vamos a tratar de corregir sobre la marcha cualquier errorcito de eso, ¿no? Es igual, ustedes mismos van a hacer la prueba, ¿no? Si pueden, no pueden, esa parte del web y del web. Pero no, como no, les he dicho, no es tan complejo con el verbo to be, no es tan difícil. ¿Por qué? Porque simplemente es cambiar, ¿no? Este was y este were, lo que corresponde al are, y este was al is, nada más, ¿no? Para ser en pasado, ¿no? Lo que sí es complejo son los tiempos, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo entienden ustedes esa partita, ¿no? Antes de pasar a eso, justamente, ¿no? De los tiempos o las expresiones de tiempo, o adverbios de tiempo se llaman, ¿no? Para el pasado, para el tiempo pasado, dice aquí, expresiones de tiempo para lo que es el pasado, se utiliza el last para pasado. Acá está, por ejemplo, last night, lo que les decía, anoche, ¿eh? O la noche pasada, si quieren decirlo así, pero prefiero decir esto, anoche, last night. Last week, aquí sí se utiliza como la semana, week es semana, semana pasada sería, last week. ¿Eh? Last weekend sería el fin de semana pasado, ¿no? Si se fijan es week más end. ¿Y qué significa end? Fin, ¿no? En los películas siempre dicen the end. Dicen, ¿no? Entonces, fin de semana, week. Y last, pasado, el fin de semana pasado. Month, mes, ¿no? El mes pasado, ¿no? El mes pasado. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Last Monday, el lunes pasado, ¿no? Last Tuesday, last Wednesday, por decir el miércoles pasado, last Friday, el viernes pasado, etc. Cualquier día se puede utilizar. Last Saturday, por ejemplo, el sábado pasado. En este caso, estoy tomando como ejemplo, por los otros puntitos, el lunes pasado, ¿no? También se utiliza este ago, que hace referencia a hace, ¿no? 10 minutos, ¿no? Hace 10 minutos. 10 minutes ago, hace 10 minutos. An hour ago, hace una hora. 3 days ago, hace 3 días. A week ago, hace una semana. A month ago, hace un mes. Y a year ago, hace un año, ¿no? A eso se referencia este hace. Hace un año, hace un mes, hace una semana, hace 3 días, hace una hora, hace 10 minutos. Cosa que involucra qué cosa? Algo que ya pasó justamente hace este determinado tiempo, ¿no? Y lo que es decía, lo que es referencia a ayer, yesterday, ¿no? Yesterday es ayer, yesterday morning, ayer en la mañana, yesterday afternoon, ayer en la tarde, yesterday evening, ayer en la noche, ¿no? Evening es noche, por supuesto, yesterday evening, ayer en la noche. The day before yesterday, antes de ayer, eso sería, ¿no? Antes de ayer, the day before yesterday, el día antes de ayer, ¿no? Antes de ayer, yesterday night, la noche de ayer, ¿no? O ayer en la noche. Esas son las expresiones que se utilizan comúnmente para hacer referencia al pasado, ¿no? Y acá, por ejemplo, nos da esta oración, dice, I played basket yesterday afternoon. ¿Qué cosa sería esto? Yo, está en pasado, por si acaso es el verbo play más la idea que vamos a ver enseguida. Yo jugué basket, ¿no? O básquetbol, o baloncesto, perdón, ayer por la tarde, ¿no? Afternoon, por la tarde. Entonces se utilizan estas expresiones, si ustedes las tienen a mano, ¿no? Más fácil va a ser que hagan oraciones con esto. ¿Bien?
vámonos a esta partecita más y ahí nos vamos a quedar. No creo que lleguemos a lo que son los irregulares, es un poco más complejo, pero sí vamos a ver los verbos más comunes, los regulares. Para hablar, dice, de acciones y situaciones pasadas, ¿no? Utilizamos lo que es esto del tiempo pasado, ¿no? En el verbo to be ya hemos visto que simplemente es cambiar el is, el are y el am por su pasado correspondiente, ¿ya? ¿Por qué cambiamos o por qué hacemos ese cambio? Porque el verbo to be es un verbo irregular. ¿A qué me refiero con verbo irregular? Si nos vamos a la última parte acá, donde está la lista de los verbos extensos, ¿no? Dice acá que tenemos verbos irregulares, ¿ya? Estos verbos irregulares tienen su propia forma de hacer su pasado, ¿ya? Y también su pasado participio, que no lo vamos a tocar en este caso. Y si nosotros nos enfocamos acá en lo que es en la segunda línea, ¿ya? El verbo to be, aquí está, be, su pasado, ¿cuál había sido? Was y were. Por eso es que hacemos ese cambio de was y were, ¿no? ¿Y a qué me refiero con el verbo to be? El am, el is, el are, ¿no? Entonces, eso es lo que les había mencionado. El am se cambia por was, el is se cambia por was y el are se cambia por were. Y es un verbo irregular. Por eso está en esta lista. No sé si se han fijado en esto. Ahí está, ¿no? Dice be. Está haciendo referencia al verbo to be, ¿no? Si quieren pueden colocar ahí entre comillas, ¿no? Y más aún lo podemos colocar entre lo que es paréntesis. ¿Qué es el verbo to be? El am, el is. Puede colocar también si gustan ahí, ¿ya? Eso sí. Y tiene su pasado, ¿no? Y su pasado es was y were. Por eso son irregulares, porque cambian. No va a ser am, no va a ser is, no va a ser are de nuevo en pasado, sino tiene su propia forma de escribir, que en este caso es was y were. Entonces es un verbo irregular, ¿no? Y como hemos visto es fácil y sencillo, o bueno, no es tan complejo, no es tan difícil como lo que vamos a ver, ¿no? Partimos por ahí. Bien, pero ¿qué pasa con los demás verbos, ¿no? Con los demás verbos, con los verbos que hemos utilizado incluso nosotros, ¿no? Este pasado, como hemos visto en el verbo to be, se utiliza para cosas o acciones, actividades que hemos hecho en el pasado, como hemos visto ayer, la semana pasada, el verano pasado, la summer, por ejemplo, las months, el mes pasado, ¿no? Entonces, forzosamente el verbo tiene que estar en pasado, ¿no? Tenemos dos formas de verbos, ¿no? Tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Ya les he mostrado que en los verbos irregulares está el verbo. Los verbos regulares comúnmente no cambian y simplemente se les aumenta una ed al final para hacer el pasado. Como el ejemplo de este de acá, que dice play, que es el verbo jugar, les había mencionado, le hemos aumentado una ed para volver al pasado. Decimos played. I played tennis yesterday. Yo, dice, jugué al tenis ayer. En el caso de went, por ejemplo, es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque su verbo en presente es go. En presente sería yo voy al cine, sin esta parte. Esta parte no se puede colocar en presente. Este verbo es irregular. ¿Por qué? Porque no se le puede aumentar una ed como los irregulares. Go. No hay eso, no existe. Si nos fijamos en la lista, si ustedes se van a la lista, está ahí el verbo went o go. Nos vamos a ir a la lista, ¿ya? Nos vamos a ir a la lista acá. Nos vamos a buscar el verbo ir. Ahí está, ¿no? En esta parte, ¿no? ¿Se ve bien? Ahí está. El verbo en presente es go y su pasado, como está ahí en la oración, went, ¿no? Y aquí está su pasado participio, que todavía no nos interesa, y aquí está su significado, por si acaso, que es el verbo ir. Entonces, en ese caso, cambia, ¿no? O cambia el verbo, perdón. Tiene que cambiar forzosamente. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Tiene su propia palabra para formar el pasado, ¿no?
Vuelvo a repetir, su verbo en presente es go. Buscamos la lista si queremos hacer el pasado de esto. Si está en la lista, colocamos lo que dice ahí en la segunda columna, su pasado. Y en vez de go, vamos a colocar went. Entonces decimos, yo fui, ya está en pasado, ¿no? Yo fui al cine la semana pasada, last week. En este caso, dice, she visited. Cochabamba la summer visit, ¿no? Ella visitó Cochabamba el verano pasado, ¿no? Ella visitó. Si ustedes buscan el verbo, en presente sería visit, ¿no? Si ustedes buscan visit en lo que es la lista de verbos, no lo van a encontrar, no está ahí. Cuando no está ahí esos verbos, se los conoce como verbos regulares, ¿no? Y estos verbos regulares, ¿qué se hace? Lo que les he dicho, se les aumenta una E. ¿Por qué? Porque no tienen una palabra como el go para identificar o para decir que están en pasado. Entonces, ¿qué hacemos? Le tenemos que aumentar una E. Entonces, ella visitó. Ahora, si queremos decir, ella visita Cochabamba, directamente visita, ¿no? Ya no tendríamos que colocar esto. Entonces sería en presente. Pero como estamos hablando del pasado, decimos el verano pasado, entonces justamente le colocamos la ED. Un verbo que hemos utilizado y lo utilizado ustedes. Fix. Decíamos en presente, we fixed that car, sin esta parte, ¿no? Lo podemos quitar incluso. Eso es en presente. Nosotros arreglamos ese coche. Estamos hablando. Pero, ¿no? ¿Qué tal si eso ya fue ayer, antes de ayer? O hace un mes, como dice acá, el mes pasado. Entonces, tenemos que colocar este verbo en pasado. Si nosotros buscamos fix en la lista de verbos que les he pasado, no van a encontrar. No hay fix. Entonces, por lo tanto, decimos que este verbo es regular. Y para hacer su pasado de este, como no tiene una propia palabra en esa lista, entonces simplemente se le dirá una ed, ¿no? Esa es la diferencia entre lo que son verbos regulares y irregulares. Los regulares no cambian, pero sí se le aumenta una ed al final. Los irregulares cambian completamente la palabra. Como en el caso, vuelvo a repetir, de go ha cambiado, no se le puede aumentar ed, ¿no? Ha cambiado a went. Entonces, esos se los conoce como irregulares, ¿no? Que cambian la palabra o simplemente incluso en algunas palabras no cambian, es la misma palabra en presente en pasado, ¿no? Eso los conoce como irregulares, ¿no? Para que quede más claro, vamos a estudiar justamente eso, los verbos regulares, ¿no? Dice de los verbos regulares, esto es exclusivamente por si acaso para verbos regulares. ¿Cómo nos damos cuenta que es un verbo regular? Vamos a agarrar la palabra, ¿no? Por ejemplo, nos aparece esta palabra watch, que les he dicho watch, ¿no? Watch, que les había dicho que utilizamos incluso en español, ¿no? Watch. ¿Qué hacemos con esta palabra? Decimos watch. No sabemos si es regular o irregular, ¿no? Entonces, buscamos en la lista, ¿no? Perdón. Bajamos hasta la lista y buscamos, ¿no? Acá en esta lista. Entonces, si ustedes buscan acá, fíjense la parte de la W, solo hay wake, where, with, will, bring, write, ¿no? Entonces, no hay la palabra. Entonces, por lo tanto, no es irregular, sino es regular. Por eso justamente les he pasado esta lista, para que se fijen de esa forma. Entonces, es regular, está en este grupo. Entonces, para hacer su pasado, ¿qué hacemos? Le aumentamos una ed. Entonces, el presente es watch y su pasado va a ser watch it, ¿no? Watch, watch it, ¿no? ¿Qué es watch? Es mirar, observar, mirar la televisión, por ejemplo, ¿no? Y watch it sería su pasado, ¿no? Un ejemplo, el presente sería I watch, ¿no? Watch the TV. Veo la televisión, ¿no? I watch the TV. ¿No? I watch it. Ese es en presente. ¿Cómo sería en pasado? I watch.
Como es regular, simplemente le vamos a aumentar una ed. I watch it. Después, ¿no? Si de TV no va a cambiar. Entonces está en presente, ¿no? Y este está en pasado. Yo vi la televisión, ¿ya? Y le podemos aumentar incluso lo que decía un adverbio de tiempo. I watched the TV. ¿Cuándo? Ayer. O anoche. Last. Anoche. Entonces, eso tenemos que hacer cuando veamos un verbo, ¿no? Primero, identificar si es regular. Si es regular, pertenece a este grupo. Si es irregular, simplemente lo que hacemos es copiar la palabra que está acá, ¿no? Acá dice el infinitivo, o sea, en presente, y su pasado, simple past. Que dice la columna de simple past. O sea, todos estos de acá son sus pasados. Y acá tenemos una gran cantidad, por ejemplo, de become, became, su pasado, ¿no? ¿Qué significa? Convertirse. Por ejemplo, de begin, que es comenzar, su pasado va a ser began. Entonces, no tenemos que aquí adherir nada. Cuidado que piense que aquí le adherimos ed. No se hace eso, ¿por qué? Porque ya tiene su pasado y es todas estas palabras que están aquí en esta columna. Simplemente lo que tenemos que hacer, si escribimos, por ejemplo, esta palabra grow y queremos escribir su pasado, ¿qué hacemos? Buscamos en esta columna. Y si está en esta lista, es irregular, por supuesto. Entonces, copiamos la palabra que es de esta lista, en este caso, libro, ¿no? Y eso es lo que vamos a utilizar para nuestra oración, ¿no? ¿Qué más? Seguiremos con los regulares. Ahorita vamos a ver los regulares. Dice, si el verbo termina en e, ¿no? como por ejemplo like, ¿no? Que es el verbo gustar, querer también, no se le adhiere ocha ed, no podemos adherir ocha ed acá. Si hacemos eso está mal. ¿Qué dice la regla de esto? Si el verbo termina en e, se le aumenta simplemente una d. Ya no es necesario aumentarle otra e más, ¿no? Es lo que nos está mencionando, ¿no? Entonces va a decir like, liked, ¿no? Otro, si el verbo es monosílabo y termina en vocal más consonante, como en este caso stop, ¿no? Que es detener, pausar, ¿no? Stop, fíjense, termina en o y aquí una consonante, la p, ¿no? Se duplica la última consonante y se le adhiere la ed. En este caso la p, vuelvo a repetir acá, ¿no? Y recién se coloca la ed, ¿no? Son algunas palabras contadas, tampoco son muchas con esto, ¿no? Casi no hay muchas de este tipo, monosílabos. Así que no hay mucho para combinar mucho con estas, al menos en nuestro caso. Otro, si el verbo termina en consonante más y, como por ejemplo study, estudiar, ¿no? Para hacer su pasado, dice, tenemos que cambiar la y por i latina y recién le metamos la d. Siempre y cuando termine en consonante más y. La d es una consonante, la t, la p, la r, etc., como hemos visto acá, es una consonante. Pero si es vocal, como en el caso de play que hemos visto, de jugar, no se cambia nada y directamente se adhiere la ed. Esas son las reglas que tienen que saber para formar un verbo, ¿no? En este caso con los verbos regulares, ¿no? Vamos a colocar ejemplos y nos vamos a ir a eso, a los ejemplos con los verbos regulares, ¿no? Y para eso nos vamos a ir a hacer PowerPoint. Esto también. Ya. Acá dice pasado simple de los verbos regulares. Y vamos a tomar los ejemplos que hemos hecho, ¿ya? En las oraciones, que ustedes mismos también incluso me han enviado. Dice acá, I fix the car. Es una oración, un ejemplo que hemos utilizado, que significa en presente yo arreglo el coche. Pero ¿qué tal? Como les decía hace rato, ya lo he hecho, ya lo he realizado, incluso ayer. Entonces la acción ya es pasado. Entonces
tengo que fijarme primero el verbo. En este caso el verbo es fix, arreglar. ¿Ya? Entonces digo, ¿cómo hago para hacer esto en pasado? Identificar primero si es regular o irregular. Y para eso nos vamos a la lista, ¿no? Y en la lista buscamos fix. ¿Ya? Fix. No está en la lista. Entonces, ¿qué digo? Es un verbo regular. Y a los verbos regulares se les aumenta una ed mayormente, ¿no? Salvo que termine en e, como dicen las reglas, si solamente solo una d, etc., ¿no? Y las reglas que nos ponen. Pero en este caso termina en x y directamente le colocamos esta ed que está acá, ¿no? Ahí está, ¿no? Así espero que se oiga. Entonces, le estamos aumentando simplemente esta e y esta d. Aquí adelante. Voy a marcar aunque sea de otro color, aunque sea de color rojo. Eso es lo que le estamos aumentando para que sea pasado. Entonces voy a decir I fix up. Exagerando tal vez el the car, I fix the car. ¿Cuándo? Podemos decir ayer, anoche, la semana pasada. Vamos a decir last week. Last week. Entonces, estamos cambiando la oración que estaba en presente, yo arreglo el coche, a una acción que está en pasado, que dice yo arreglé. No, esta ed está dando esa terminación, arreglé el coche. ¿No? ¿Cuándo? La semana pasada. Entonces ya está transformada esa oración en una oración con un verbo regular que es fix. Otro verbo que me han escrito igual en sus oraciones. You change the oil filter. Tú cambias el filtro de aceite, ¿no? O ustedes cambian el filtro de aceite. Estén presentes en ese momento. Pero ¿qué tal como os digo que es una acción en pasado, ¿no? Que ya pasó hace una semana, hace un mes, hace un día? Entonces, igual, buscamos change en la lista de verbos, ¿no? Y vemos si está en esa lista de verbos irregulares. Si no está, entonces es un verbo regular, ¿no? Y como no está, ¿no? Eso obviamente ya lo sabemos. Bueno, ya lo sabemos, entonces digo, es un verbo regular y le voy a aumentar una ed. Ahora, bien, en este caso solo se aumenta la d. ¿Por qué? Porque dice la regla que si termina en e, no es necesario colocar otra ed. Estaríamos haciendo o cometiendo un error. Pues, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le aumentamos d a este verbo regular y ya está en pasado, ¿no? Y lo voy a marcar de rojo para que se note. Entonces, you changed. Al aumentar esta d ya le hemos vuelto toda la oración en pasado. Y esto de acá ya puedo copiarlo, ¿no? Eso no va a cambiar. Lo único que cambia es el verbo, ¿no? El complemento jamás. Entonces dice, tú cambiaste, ya sería acá, en pasado. Tú cambiaste el filtro de aceite, ¿no? Se puede dejar ahí, o para que sea un poquito más entendible de más datos, se puede colocar el tiempo. ¿Cuándo? Ayer. Entonces, tú cambiaste el filtro de aceite ayer. Eso es lo que nos está mencionando acá, ¿no? El día. ¿Cuándo? Ayer. Tiempo pasado. Uno más. Y algo importante, ¿no? En esta parte de lo que es la tercera persona, no se acuerdan, siempre colocábamos al verbo una S. ¿Por qué? Porque la regla nos decía que si combinamos un verbo con cualquiera que sea la tercera persona, en este caso he, she, it, siempre se le daría una S a los verbos, o una ES, ¿no? Según la letra con la que termina. En el caso del pasado ya no es necesario esta S. Ya no tenemos que utilizar en pasado nada de S ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos, o ya estamos hablando en tiempo, justamente en un tiempo diferente al presente, que es el pasado. En el caso de clean, por ejemplo, que es el verbo limpiar, es un verbo igual regular.
Si ustedes buscan clean en la lista de los verbos irregulares, no van a encontrar. Entonces, si ustedes tienen dudas, pueden buscar, ahí está, la tienen a mano, los que ya lo han descargado, buscan, no hay ese verbo, no está en esa lista. Entonces, por lo tanto, digo que es un verbo regular. Entonces, coloco clean. Como no termina en E, no termina en Y, nada, directamente le aumento la ED para hacer el pasado. Y ya está esta oración o este verbo en pasado. Lo estoy marcando aquí para que se encuentre, ¿no? Print. Entonces, sí, print. Ya no es necesario esta S por si acaso. Espero que me quiera colocar aquí una S más, ¿no? Ya no interesa la regla del presente acá, porque ya es el tiempo pasado que estamos hablando, ¿no? Entonces, print. Esto escribe tranquilamente, incluso hubiera agarrado y hubiera copiado, porque como os decía, lo único que cambia es el verbo. Y esa es la forma en la que se escribe el pasado de este tipo de verbos regulares de los cuales ustedes ya han hecho oraciones. Hasta ahí, dudas, preguntas, porque creo que hasta ahí vamos a llegar. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Algunos ejemplos más que quisieran ver, algo más que quieran preguntar. Ahora tienen ustedes la palabra. Está muy complejo, muy complicado. Vamos a ir más lentamente. Sí, dime, Huanca. Profe, en cualquier palabra que no se encuentre en el diccionario, obligatoriamente hay que poner la palabra ed en el final. En cualquier palabra que no se encuentre en esa lista que les he puesto. Esa es la lista específicamente de verbos regulares y la lista que les he mandado es la de irregulares. ¿No? Si no está en esa lista de irregulares, que es la más completa que está ahí, que les he mandado, entonces directamente decimos de que es regular. Y como no está en esa lista, no tiene una palabra para hacer el pasado, entonces ¿qué hacemos? Le aumentamos una ed. Al aumentar esta ed que está acá, estamos diciendo o estamos volviendo este verbo que está en presente fix, lo estamos volviendo a pasado. ¿No? Entonces, tienen que fijarse, ¿no? Si el verbo es regular o irregular. Sí, a ver qué dos participantes se levantan la mano. ¿Quién se levanta la mano? Huanca, creo, ¿no? Huanca. ¿Quién más quería preguntar? Pregunten. Chino. Chino e Ibáñez. Chino primero e Ibáñez después. Sí, dime. Profe, buenas noches. Una consultita, profe. Usted decía, digamos, con el consonante, digamos, de ejemplo, usted ponía estudi, y digamos, termina en Y, ¿verdad? Y eso Sí. tendríamos que cambiarlo por I, E, D. Pero al final Sí. usted también ponía un vocal donde dice play, jugar, pero lo ha puesto ED. Pues en ese lugar no lo he entendido, profesor. ¿Sí me puede explicar? Por favor, gracias. Ya. Exactamente. Una duda común que siempre tiene. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice la regla, siempre cuando que termine en consonante más Y, ¿no? Más Y. ¿Ya? ¿A qué se refiere consonante más Y? ¿No? En el caso, como decías vos, vamos a tomar el ejemplo de study. Si nosotros nos fijamos, ¿ya? Study, vamos a agrandarlo un poquito para que se note. Ahí, study, ¿no? Fíjense acá, ¿esta de qué es? Una consonante. Vamos a marcarlo de un colorcito más notorio. Es una consonante. Entonces dice, si la palabra termina en consonante más Y, no podemos colocar ed directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dice que si esto pasa, tenemos que cambiar, ¿no? Esto a lo que es I latina más lo que es la ed recién, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Combinado en tiempo pasado, esto sería, yo estudié en el Simón Bolívar, por ejemplo, hace años, hace meses, ¿no? El presente va a ser
por ejemplo, I study, ¿no? Study, no hay problema ahí, I study, ¿no? Vamos a colocar así una SB, ¿no? Simón Bolívar Institute. Vamos a colocarlo así. Así vamos a colocar. I study at the Simón Bolívar. Esa SB ya para no escribir Simón Bolívar, ¿no? Yo estudio acá, dice, en el Simón Bolívar, en el Instituto Simón Bolívar. Este está en presente, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero, si he terminado, ¿no? La carrera, si he salido del instituto, ¿no? Quiero escribir esta oración en pasado, que si yo estudié en el Simón Bolívar, entonces escribo lo que es el pronombre, ¿no? Ahora en esta parte hay que prestar mucha atención, ¿no? Decimos está hasta ahí, hasta la D. Dice las reglas y termina en consonante más Y, o sea, la D, T, P, R, S, cualquier tipo de letra que no sea vocal, dice, tenemos que cambiar este Y por I latina. Eso es lo que vamos a hacer. Y latina más L, está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Dice, yo estudié, ya dice acá. Y acá ya lo puedo copiar lo mismo. A de Simón Bolívar Institute. Lo vamos a pegar estos y incluso lo podemos aumentar el año pasado. Last year. ¿No? Entonces aquí ya está en pasado. Yo estudié en el Instituto Simón Bolívar el año pasado. ¿No? Entonces siempre y cuando termine en consonante más Y. Ahora, el otro caso que me decía es chino. Si termina en vocal Y, dice a esta Y directamente se le adhiere una L. No es necesario cambiar, ¿no? Directamente acá se le mete una L. Y teníamos el ejemplo de play. Tenemos el ejemplo de play. Vamos a ver. Play. Si se fijan acá, igual lo voy a marcar, termina en vocal. No hay acá una consonante, sino es una vocal Y. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente le vamos a aumentar aquí para hacer el pasado. Para hacer el pasado, la L. Played. Es por eso que no he cambiado este Y a I latina, sino que lo estoy manteniendo. ¿Por qué? Porque esta, la que está delante, es la que manda. ¿No? Esa es la diferencia entre esta oración y la otra que hemos visto, ¿no? Acá sí es consonante, una D, puede ser una R, una T, una E, etc. Acá es una vocal, entonces por lo tanto se coloca, ¿no? Ahora, en el caso, vamos a aprovechar acá, en el caso, por ejemplo, que hablásemos de tercera persona, por ejemplo, decimos, el presente va a ser please, ¿no? Please. Le colocamos siempre una S de tercera persona en presente. She plays soccer, digamos, ¿no? Que es el fútbol que nosotros jugamos, ¿no? Ella juega fútbol, digamos, hay chicas que juegan fútbol. Y muy bien, está en presente. Pero, ¿qué tal si jugó la semana pasada en su campeonato? Decimos, she, acá, play, ¿ya? Lo mismo, no nos fijamos. Termina en vocal más Y, ¿no? Entonces, le aumentamos directamente la I. No es necesario cambiar ahí latina. She played soccer. Si se fijan, es lo mismo. Y como decía, el fin de semana, last weekend, ¿no? El pasado fin de semana. Entonces, aquí estamos hablando de pasado. Ella jugó fútbol, ¿no? El pasado fin de semana. Acá, vuelvo a repetir, aprovechando, ya no se utiliza esta S de lo que es la tercera persona. Ya no importa acá, ¿no? Ya no nos interesa acá si es tercera persona, primera persona, etc. Ya no nos importa. Directamente se coloca la ED para todos, ¿no? Incluso acá ya puedo hacer el cambio, puedo decir, digamos, nosotros. Nosotros jugamos fútbol la semana pasada, ¿no?
Puedo decir en primera persona yo, ¿no? Yo jugué fútbol. O ellos. Ya no importa si es tercera persona ni nada, ¿no? Ya no necesitamos esa S que colocamos en el presente. Es la forma de hacer los pasados, ¿no? De esos verbos comunes que encontramos en el diccionario, ¿no? Siempre y cuando sea verbo, no tenemos que comprobar que sea verbo. Listo, ¿no? ¿Quién más ha levantado la mano? Ahora sí. Listen. Dime, Ibáñez, si tienes tú. Dímelo. Una pregunta. De su ejemplo, quería salir de una duda de watch. Alguna vez yo también usé ese verbo, watch TV, y me han corregido, y está mal escrito, me dijeron, es directamente watch TV, sin usar el T. Sí, se No sé. utiliza watch TV directamente, no se puede colocar también eso. Pero la forma que lo he hecho entonces, ¿es correcta o incorrecta? Como he hecho el ejemplo. En ambos casos se utiliza. ¿Sí? En ambos casos se utiliza, ¿no? Pero ahí incluso se utiliza con el ING, incluso hay otra forma, que dice watching, ¿no? Eso que todavía es decir, lo vamos a ver con los INGs, ¿no? Pero en ambos casos se utiliza, ¿no? Pueden hacer en ambos casos. Es igual que listen to the radio. Ya está bien. Diferente a esa prótesis, se puede cambiar esa prótesis. Creo que pues, parece que se detuvo mi micrófono. ¿Otra preguntita? ¿Está claro? Porque después ustedes van a convertir sus oraciones. Ahora, ¿no? Ya que estamos trabajando con estos mismos ejemplos y con estas mismas oraciones, van a transformar sus oraciones ustedes, las que ya han hecho en presente, ¿se acuerdan? Con los verbos fix, clean, ¿no? ¿Cuál era? Change, buy, vamos a ver si van a poder, ¿ya? Van a transformarlo a pasado. Esa va a ser su próxima tarea, ¿ya? Y para orientaros un poquito con lo que es la parte de buy, ¿ya? Que hemos hecho, por si no lo recordamos, hemos hecho el verbo buy. ¿Qué es el verbo buy? ¿Quién se acuerda qué es el verbo buy? Comprar. Comprar. Entonces es comprar. Y en presente habíamos utilizado una oración bien común que me han repetido varias veces. Dice I buy a new bag. ¿Qué estoy diciendo en esta oración? Yo compro una nueva batería. Eso, ¿no? Yo compro una nueva batería. Muy bien. Está en presente. ¿Cómo hacemos esta oración en pasado? Primeramente, por si acaso, tenemos que buscar by en la lista de verbos, ¿no? Si nosotros, ahora voy a compartir la lista de verbos por si acaso, antes de nada, ¿no? Si nosotros nos vamos acá a lo que es la lista de verbos, ¿no? Fíjense, acá está, by, ¿no? Fíjense, es verbo, y aquí está su significado, comprar, ¿no? No sé si se ve bien, ¿no? Aquí está su significado, que es comprar, ¿no? Y aquí está el verbo, que es buy, ¿no? En este caso no podemos aumentar una n. Vuelvo a repetir, no se puede. ¿Por qué? Porque es un verbo irregular. Al estar en esta lista es un verbo irregular. ¿Y qué hace referencia o a qué hace referencia esto? Que tiene su propio pasado. En este caso es bought, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Copio esta palabra para hacer el pasado, ¿no? Acá mismo lo voy a copiar y ustedes mismos lo voy a colocar acá en lo que es nuestra oración que estamos haciendo, ¿no?
Entonces, quiero hacer esta oración en presente, convertido a pasado. Entonces, voy a colocar el mismo pronombre. Y voy a pegar la palabra que he copiado de ese columna. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Fíjense, ya lo he pegado. Lo que copié. I vow. Y este de acá se va a repetir. Tal cual. Entonces, ahí ya dice, yo compré una nueva batería. Digamos que he ido a la feria el 16 de julio. ¿Cuándo? El fin de semana. Entonces, last week. Entonces, espero que con ese ejemplo me entiendan la diferencia que hay entre lo que es verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, este by que había sido un verbo irregular. Y al estar en los verbos irregulares, se copia lo que está en la segunda columna de esta lista, que dice pasado simple. Y el pasado simple de by es por. Acá ya no es necesario aumentar ed, ya no es necesario nada, porque ya esto, al cambiar la palabra, al copiar esa palabra, ya estoy diciendo, ya estoy hablando en pasado. Entonces, yo compré una nueva batería la semana o el fin de semana pasado. ¿No? Espero que con ese ejemplito más esté un poco más claro. Otra preguntita más que tenga antes de irnos a lo que es la parte del vocabulario. ¿Está bien? ¿Está claro? Por lo menos intenten. A ver, quiero ver cómo. Solo estoy pidiendo eso. Las mismas oraciones que ustedes han hecho en presente. Todavía no me hagan negación ni pregunta, porque no hemos llegado a eso. El miércoles vamos a pasar esa parte. O sea, como os he dicho, quiero ir más lento por contar de que entiendan. Si no, todo en junto, peor se van a hacer problemas en entender esa parte. Entonces, primero hagan eso. ¿Ya? Las primeras oraciones que han hecho en presente simple, no solo afirmación, conviértanlas a pasado. Solo eso, ¿no? Si es posible, del verbo to be más, ¿no? Que lo tienen ahí, que igual han hecho en presente simple solo en afirmación, no preguntan ni nada, igual eso más traten de convertir. Ahora voy a ver hasta qué punto le han entendido esta parte. Esperemos de que por lo menos una gran parte o en una gran medida lo hayan entendido. ¿Bien? ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Antes de pasar a unas palabritas más que nos falta complementar de lo anterior. ¿Está bien? ¿Está claro, señores? Cualquier duda también, ya saben, me van a escribirnos en WhatsApp. Voy a tratar siempre de estar pendiente. A veces, no siempre hay caso, ¿no? Pero voy a tratar siempre de estar pendiente. ¿No? Hay muchos que incluso me mandan la oración así, ¿está bien? Y yo digo, sí, está bien o no, esta parte está mal. Entonces, todo eso está, trato de siempre corregirse, ¿no? O ayudarles. Bien, señores, no hay más preguntas. Hasta aquí está un poquito más claro. Bien. Entonces, el silencio habla por ustedes. Bien. Huanca, dime Huanca. Escucho una Huanca. Ya. Bien, no hay más preguntas, ¿no, señores? Espero que esté más claro. Ya nomás es que no. O sea, tienen que informar siempre. Ya. Profe, Complementaremos con eso. ¿Perdón? Puedes repetir, te escucho entrecortado. Profe, una pregunta, las oraciones que nos dijo con las últimas que tenemos que hacer, ¿cuántas vamos a hacer en total? Porque la primera que hemos hecho era 18, ahora ¿cuántas vamos a hacer? ¿Solo a cada uno nomás por oraciones? No, esas, tomen uno de cada verbo. Cada, ¿no? De cada
de cada verbo que hemos puesto, ¿no? De cada verbo, y cómo han hecho intercalado, ¿no? Uno para primera persona, segunda persona, tercera persona, ¿no? Y el otro intercalado. O sea, uno y con they y otro con she, digamos. Así, profe, ¿puede ser un ejemplo más o menos usted? Ya, vamos a ver. Se voy a dejar de compartir antes. Profe, entonces igual 18, ¿no? Bueno, ustedes van a... No sé. Acá lo vamos a hacer. Ya, Profe, entonces 18 en total, ¿no? ¿Cuánto han hecho? 16 nomás han hecho, no han hecho 18. Eran 6 y cada uno tenía 3, profe. Sí, pero de las 6 solo hagan 6 y aumentenle lo que es el verbo to be más, ¿no? Para que complete a 10, ¿no? 10 oraciones simples, ¿no? En pasado, ¿no? Unas 4 del verbo to be y las 6 palabras que les he dado, ¿no? Y a lo que les he dicho, ¿no? Por ejemplo, teníamos la palabra change, ¿no? Teníamos el presente, decíamos we change, the tire, por ejemplo, ¿no? The car tire. Había una oración de car. Nosotros cambiamos el neumático del coche en presente. Teníamos eso, ¿no? Voy a agrandarlo para que... Decíamos, we change the car tire. Eso era en presente. Ustedes si lo van a hacer, simplemente van a cambiar, ¿no? Y verbo regular o irregular, ellos tienen que fijar, change. Change it, car tire. Nada más, ese es uno que ya tiene. Siguiente, ¿no? Esto ya han hecho, por ejemplo, con we. El siguiente ya háganlo con otro pronombre que no sea we. A eso no se refiere. She. En este caso pueden utilizar she, digamos, ¿no? En el caso de she, decíamos she fix, ¿no? Fixes, ¿no? The car, the engine. ¿no? Ella arregla el motor en presente. Fíjense que tenemos que colocar ese en presente. ¿Por qué? Porque esta es la persona, ¿no? Esa es la regla. She fixes the engine. ¿no? Ahora, ¿cómo sería el pasado de este? She. Nos fijamos si fixes verbo regular o irregular. En este caso es regular, ya les estoy diciendo, no dice nada. Entonces, ya nos interesa esta ES. Ya no nos importa. En vez estamos colocando lo que es el del pasado, que sería esta E y esta D. Que lo voy a colocar acá de otro color. She fixed. Y ya estaría en pasado. Ahora, eso sí les pediría que utilicen ahí de la lista de los adverbios de tiempo, coloque uno. Por ejemplo, pueden colocar last. Monday, por ejemplo, Monday. Ella arregló el motor el lunes pasado. Pueden colocar last Monday. Pueden colocar el sábado pasado, por ejemplo, Saturday. Pueden hacer también eso. Saturday. Pueden colocar la semana pasada. Ahí tienen una lista, ¿no? Eso pueden utilizar. Acá, por ejemplo, podemos decir, we changed the car tire anoche. ¿no? Last night. ¿no? Entonces, cambiamos la llanta del vehículo, el neumático del vehículo anoche. ¿no? Entonces, de esa forma me van cambiando lo que son los que han hecho su oración sin presente, lo cambian a pasado. ¿ya? Como os digo, pero escojan uno diferente. Si han hecho con we, hagan con she, el siguiente hagan con I, el siguiente con you, y así traten de utilizar todos los pronombres. ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿está bien el ejemplo que se lo doy? Un poquito más. No creo, ¿no? Sí, profe, está bien. Sí, profe. ¿Listo? Esto más les voy a mandar antes de que nos vayamos, por si acaso, lo que es estos circuitos, estos símbolos. ¿Ustedes ya debe pasar la electricidad o no han pasado todavía?
Sí, profe. Ya saben qué son los símbolos. ¿Vale? Sí. Entonces, más fácil para ustedes, ¿no? Acá simplemente está cómo se escribe en inglés, ¿no? De battery ya sabemos, battery es battery, batería acumulador, ¿no? Acá, por ejemplo, están los tipos de conexiones. Dice connection, ¿no? Connection, se queda anotado, connection, ¿no? Y acá nos dice cuando hay un circuito y un punto de conexión, dice connected. Esa es la palabra para decir conectado. Fíjense que esto está igual con ed, porque hace referencia a algo que está ya hecho. En este caso está conectado. Dice, ¿no? Conectado. Acá dice no connection, quiere decir que no hay conexión, ¿no? Eso significa ese punto. Acá dice voltmeter. Voltmeter. ¿No? Es como si fuera de voltmeter, ¿no? ¿Qué sería este voltmeter? Es el voltímetro. Voltaje. El voltímetro. Voltmeter. ¿No? Voltímetro. Acá está hablando del multitester. Es una palabra del inglés, ¿no? Multitester. Voltmeter, el voltímetro. Ohmmeter, el ohmiómetro, ¿no? O el medidor de ohmios, que se llama, ¿no? Ohmmeter, por si acaso, ¿no? Ohmiómetro. Ammeter, ¿qué será? Amperaje. Amperímetro. Eso, amperímetro, exacto, ¿no? Tenemos voltímetro, ohmiómetro y amperímetro, ¿no? Este es el símbolo del motor, ¿eh? Lo que les había dicho, pero motor, ¿qué tipo de motor es este? Eléctrico. Motor de arranque. Puede ser motor de arranque, puede ser motor de cualquier tipo de motor de bobina, magnetismo, electromagnetismo, etc. Ya se había dicho, ¿no? Este es su símbolo del motor. En este caso puede ser referente también al motor de arranque, ¿no? Ahí tenemos su símbolo. Pump, ¿qué es pump? Ya deben saber ustedes. Bomba, exacto. Pump es bomba. Entonces, siempre que vean pump, hace referencia a pump, a lo que sea el oil pump, por ejemplo, la bomba de aceite, gas pump, la bomba de gasolina, Water pump. bomba de agua. Exacto. Entonces, este es su símbolo, está como se escribe pump. Los conectores, ¿no? Conector, ¿no? Conector. Acá tenemos el lado female side. ¿Ya? Sus micrófonos, por favor, señores. Un poquitito de sus micrófonos. ¿Ya? Si quieren responder, lo activan un ratito y lo desactivan también para que puedan entender. Bien, acá tenemos conectores, ¿no? Dos tipos de conectores, tipo de conexiones, ¿no? Acá se pueden calificar o se pueden clasificar por color y por el número de pin, dice acá, pin, ¿no? Number of pin. Esto es lo importante. ¿Cómo se dice? Nosotros estamos acostumbrados a decir lado o conexión hembra, conexión macho. En inglés es female side y male side. Este sería lado hembra o conexión hembra. Y este es el macho, male side. Esas son las formas en las que se conocen los tipos de conectores, ¿no? Conector hembra, conector macho. No se olviden, female side es el lado hembra y male side es el lado macho, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un tipo de conector, ¿no? Circular, redondo, dice acá, que igual tiene los mismos tipos, ¿no? Las mismas salidas. Tiene un lado hembra y un lado macho. Y es que está, ¿no? Con el símbolo específico. Es el female side y male side. Es un tipo de conexión circular que tenemos. Otro tipo de conector, ¿no? Esos de los tipos planos, comúnmente los que tenemos son bombillas, ¿no? Del coche, tenemos algunos, los relés, por ejemplo, tienen conectores planos, ¿no? Y en los cuales siempre va a haber un lado hembra y un lado macho. Y acá en este otro lado tenemos lo que es el de ojo, ¿no? Acá está el de ojo. Y dice A-LED terminal de ojo.
¿no? Estos son algunos tipos de dispositivos, como los cargadores que tenemos, cargadores, por ejemplo, de laptops, estos ALE terminals se utilizan, ¿no? Que igual tienen, ¿no?, su conexión positiva, su conexión negativa, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos ahí, en esta parte. Ignition switch. ¿Qué es ignition switch, señores? ¿Quién quiere responder? Active su micrófono y díganme qué es ignition switch. Contacto de RAM. ¿Qué dale? Dime. No. La chapa de arranque. Ya, chapa de arranque. O bien, ¿qué se llama esto? Chapa de contacto. Ignition switch. Este es el circuito, símbolo del circuito de la chapa de contacto. En inglés, ignition switch. ¿Se acuerdan que les he dicho en la parte del tablero? Decimos ignition switch, ¿no? La parte general del vehículo, ignition switch es la chapa de contacto. Y aquí dice el símbolo o el símbolo del circuito, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el símbolo del cableado de lo que es la chapa de contacto. Ignition switch wiring symbols, ¿no? Porque esa es una simbología del cableado. Wiring siempre hace referencia a lo que es el cableado, ¿no? La estructuración de los cables. Wiring también les he dicho que es alambre. De eso también viene wireless, inalámbrico, ¿ya? Entonces, dice el símbolo de lo que es el cableado de la chapa de contacto, cómo se conecta. Y acá tenemos un switch, no es un ignition switch, sino es un switch directamente, ¿ya? Que puede ser un interruptor, ¿no?, un conector directamente de dos terminales, ¿no? Y acá dice normally open, normally closed. Es normalmente abierto, normalmente cerrado. Tenemos esos tipos de interruptores o conmutadores también, que se los conoce. Acá tenemos de tipo de tres terminales, ¿no? Es comúnmente los que se utilizan en los relevadores, en los relés, en los tipos de los switch de ese tipo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, alto, bajo, ¿no? Igual abierto, cerrado, esta parte. Y acá tenemos el tipo combinado, ¿no? Los interruptores, conectores, conmutadores del tipo combinado, ¿no? Abiertos, cerrados, no solo, que pueden hacer dos tipos o tres tipos de funciones a la vez, esos tipos de interruptores. Fuse, por si acaso se escribe fuse, se lee fuse, tipo Z, fuse, ¿ya? Es un fusible, ¿no? No es un fusible, es el símbolo de fusible. Y acá es lo que estábamos hablando, justamente lo que tiene que ver con sus conmutadores, con sus interruptores, lo que es un relay, ¿no? Es relay, por cierto, no es relay, nosotros estamos acostumbrados a decir relay cuando vamos, ¿no?, en nuestra tecnología mecánica, decimos relay, pero la forma correcta es relay. Y en español es relevador, ¿no? Este es el tipo normalmente abierto, y acá está el cerrado, ¿no? Tipo de normalmente cerrado, abierto y cerrado. Y como os digo, la pronunciación es relay, ¿no? No es relay, relay. Y un relay es un relevador en español. Lo que también me estaban preguntando en el anterior, ¿cómo se dice bombillo de luz o la bombilla de luz? Ahí está, light bulb. Este es de doble filamento, dice double filament, ¿no? Doble filamento. Es una bombilla de luz, un foco de luz, ¿no? Light bulb. ¿Ya? Eso es pero de focos incandescentes, no de LED, por si acaso. Una bombilla de luz incandescente. Por eso justamente que dice por filamento, ¿no? En este caso dice doble filamento. Doble filamento. Ground, muy importante. Mucho utilizamos ground, que es no simplemente mecánica, electrónica, electricidad, etc. Siempre se utiliza ground. Su acrónimo de este ground es GND, han debido fijarse, ¿no? O han debido ver. GND se lo conoce. Toman la G, la N y la D, de esta palabrita. GND. Y eso hace referencia a lo que es tierra o masa. Ground. Tierra o masa. No se olviden de eso. Entonces, pues, igual les voy a pasar la traducción de esto. Este otro. Three-phase alternator. ¿Qué creen que sea este three-phase alternator? ¿Quién quiere responder? Active su micrófono. Alternador de tres fases. Pues, estás cerca.
Otra palabrita utilizamos para lo que es de tres fases. Alternador de tres pilas. ¿De 3 tiempos? También puede ser. Otro chino. Sí, alternador de tres pilas. ¿Etapas? Profe, ¿no sería alternador trifásico? Exacto, ahí está. Juan Oscar tiene la respuesta, ¿no? Es el alternador trifásico. Esa es la forma en la que se dice, ¿no? Three-phase alternator, o en nuestro caso, para el español, alternador trifásico. ¿Y este de acá qué sería? Ya que estás ahí, ¿Monofásico? Juan Oscar, todavía. Exacto. ¿Monofásico? ¿No? Alternador monofásico. Sí, está bien, estás en lo correcto. Es single phase alternator, para nosotros alternador monofásico. ¿No? Aunque nosotros comúnmente no utilizamos eso, no utilizamos más el trifásico actualmente. ¿No? Acá tenemos un pulsador, ¿no? O pulse generator también, lo que se denomina un generador de pulso, ¿no? Es parecido a un sensor, ¿no? También que se dice pulse generator, ¿no? Generador de pulso. Acá tenemos el ignition coil. ¿Qué será el ignition coil, señores? Bobina. Bobina de Ignición. ¿Encendido? Exacto. Bobina de encendido. ¿No? Ignition coil, bobina de encendido. Y este es el tipo simple, ¿no? De uno solo, ¿no? De uno solo embanado. Y acá tenemos el de doble, ¿no? Bobina de doble embanado y bobina de encendido doble. ¿Qué más tenemos? Fíjense, acá está el símbolo de lo que es la spark plug. ¿Qué era la spark plug? Bujía. Bujía. Las bujías. La bujía. ¿Qué es este resistor? ¿Resistencia? ¿Qué es el resistencia? Resistencia. Muy bien. Entonces, resistor es en inglés y resistencia en español. Acá tenemos una variable resistor o resistencia variable. Tenemos variable resistor o resistencia variable. Coil, que es una bobina cualquiera, ¿no? Puede ser una bobina de un estator, puede ser una bobina de un dínamo, puede ser una bobina de cualquiera, ¿no? En esta parte hace referencia el símbolo a una bobina. Y acá un solenoide o de una electroválvula. Solenoide, por si acaso, es una electroválvula, ¿no? Una válvula que funciona con electromagnetismo, ¿no? A eso se denomina solenoides, ¿no? Solenoid tiene su palabra en español, su traducción, y es solenoide, ¿no? Simplemente levantamos la E y ya está en español, solenoide. O también se lo conoce como electroválvula. Algo que utilizamos todo el rato, incluso en sus computadoras, en sus celulares, el famoso LED, que es un acrónimo, ¿no? No es que sea su nombre en sí, sino LED es un acrónimo, que es Lighting Emitting Diode, ¿no? Que en este caso, ¿de qué es este símbolo que estamos viendo acá, señores? Diodo. Juan Gabriel, que estás ahí. ¿De qué es ¿Diodo emisor de luz? Eso, es un diodo, ¿no? Si se fijan acá está pintadito, es un diodo, y ese es el que genera, ¿no? Luz. Por eso se llama diodo, ¿no? La D es de diodo, la E de emitting, de emisión, y la L de luz, ¿no? Eso significa LED, diodo emisor de luz, ¿no? Ahora hay diodos comunes que esta parte está, solo son las líneas, ¿no? Está pintadito. Eso es el símbolo que tiene. Entonces LED, no se olviden, los televisores LED que tienen son simplemente televisores de diodos de emisión de luz, ¿no? Tenemos también pantallas LED, etc., ¿no? Y un capacitor, ¿no? Un capacitor, ¿no? Es un capacitor, ¿no? Esas palabritas más vamos a adherir a nuestro vocabulario. Como han visto, es mucho, ¿no? Hay mucho vocabulario todavía por ver, todo eso. Estamos tratando de resumir entre los más necesarios, los más importantes, ¿no? Estamos adhiriendo a lo que es la eco también, esto parte de lo que son los conectores, ¿no? Los tipos de fusibles, resistencias, los símbolos, ¿no? Está bien, señores, entonces, está ahí. Igual, como les digo, les voy a mandar esta parte su pronunciación, ¿no? Su traducción, si es que se ponen una listita.
tengo una lista, voy a mandarles eso. Y a ver si también la tienen en cuenta, ¿no? Tratan de por lo menos siempre tenerla ahí en la mente, señores. Bien, ¿alguna duda más? ¿Algo que quieran comentar? Ya no estamos parando de hora, ya es las 9:10. Estamos solo 10 minutitos, nos estamos prestando. ¿Todo claro hasta aquí? Yo creo que sí, ¿no? Todo claro, profe. Eso es.